ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, Dios les bendiga. Qué bendición. Llegamos a las 8 de la noche para que podamos compartir este tiempo de estudio de la palabra. Les damos la bienvenida a los que pues ya se están sintonizando a través de las redes sociales. Recordamos también que se publica el link porque hay algunos que también quieren interactuar con nosotros a través de Meet. Y en esta oportunidad le damos la bienvenida al hermano Ezequiel Cacuz, qué bueno que estés acá, y al pastor Iván Estrada desde Tecpan, Guatemala. Aleluya. Así que qué bendición el que podemos estar ya juntos en esta hora para aprender de la palabra. Yo voy a preparar acá el teléfono, me sirve como monitor para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o aportación, pues en producción me avisan, o yo si veo acá algo también, será un gusto el poder interactuar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos permites tener en el nombre de Jesús para escudriñar juntos tu palabra. Te solicitamos un espíritu de revelación y de sabiduría para que así, Señor, podamos discernir el tiempo conforme a la revelación de la Escritura. Por favor, Señor, ayúdanos y permite que mi vida venga a ser como tu boca para poder trasladar esta enseñanza. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero contarles que vamos a abordar una segunda parte del tema que ayer iniciamos y le llamamos la agenda cósmica. Vamos a tratar de ocupar unos 15 minutitos para ver si logramos introducirnos juntos al tema. Quizá alguno no pudo estar con nosotros ayer y voy a recoger algunas espigas para que así podamos juntos ubicarnos. El Salmo 119:1 dice: el firmamento revela la obra de sus manos. Es impresionante y ya en esta oportunidad yo dejé únicamente en esta versión RBC porque es a lo que desde esta perspectiva especialmente queremos enfocarnos a considerar que Dios da revelación en el firmamento, en los cielos, acerca de la obra de sus manos, de lo que Él hizo, de lo que está haciendo, pero también de lo que Él va a hacer. A este versículo ayer le sumábamos el de Isaías 46:10, si quisieran ustedes leerlo, hermanos amados. Amén. Isaías 46:10, yo anuncio desde el principio las cosas que han de acontecer al final y hablo anticipadamente acerca de las que no han sido hechas. Mi propósito permanecerá y haré todo lo que me plazca. Entonces acá subrayé también en pantalla cómo dice la Escritura que habla Dios anticipadamente acerca de las cosas de las que no han sido hechas. Pero interesantemente, por otro lado, nos encontramos que esas cosas que Él revela en el firmamento, las dejó establecidas el Señor de alguna manera como que los cielos fueran como un pizarrón en donde Él puso un calendario, y de hecho podríamos ver esta gráfica donde pues así lo graficábamos para tratar de explicar que Dios hizo una agenda cósmica y que esa agenda cósmica prácticamente va a proyectar hacia la tierra un mensaje en donde conforme lo platicábamos ayer y vamos a retomar algunos versículos, nos encontrábamos que en gran manera tiene que ver con fiestas. Ahora, en Hebreos 12:22 dice la Escritura: en cambio se han acercado al monte Sión. Nosotros hemos aprendido que el monte Sión representa la iglesia del Señor Jesucristo. A la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celeste, a los millares de ángeles
en fiesta. La Martín Nieto dice a la asamblea festiva. Y desde este ángulo platicábamos que no es solamente lo que podríamos considerar a priori con aquel texto que dice que los ángeles hacen fiesta cuando hay un pecador que se arrepiente. Pues si la Biblia lo dice, así pasa, ¿verdad? Cada vez que hay un pecador que le entrega su vida a Cristo, los ángeles se alegran en los cielos, regocijándose por ver cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo se sigue haciendo. Pero a lo que nos queremos referir en esta oportunidad especialmente es que hay momentos específicos llamados en español como fiestas, que son fechas que Dios dejó en el firmamento, en donde se va a dar una asamblea. De hecho, la definición de asamblea se puede entender como una reunión que en situaciones especiales asume todos los poderes. De tal manera que cuando se llega el momento que Dios señaló en el firmamento para que acontezca algo, y yo me imagino que no solamente repercute en el planeta Tierra, sino realmente si aquí en nuestro sistema solar, como el día de hoy, se dio ese eclipse total de sol, y ya lo vamos a refrescar de lo que platicábamos ayer, me parece que eso sí marca algo que Dios quiere hacer y un mensaje que le quiere dar, en este caso especialmente a la gentilidad. Y ya vamos a tocar también por qué cuando se da un fenómeno atmosférico en el sol, especialmente el Señor va a dar un mensaje a la gentilidad. Cuando se da un mensaje en un fenómeno atmosférico con una luna, y creo yo especialmente cuando esta es la llamada luna de sangre o luna sangrienta, Dios le está dando un mensaje, está marcando un tiempo, un acontecimiento a Israel. ¿Por qué? Porque pues la gentilidad, creería yo que en su mayoría, si no es que todos, utilizamos un calendario en base al sistema solar, al sol, mientras que Israel a la fecha ocupan un calendario lunisolar. Ok, para poder adentrarnos un poquito más, y vamos a tratar de ver si logro no ocupar mucho tiempo en refrescar lo que ayer conversábamos. En Génesis 1, 14 y 15, si podemos leer, por favor. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Gracias. En producción, si pudiéramos verificar el volumen, estoy viendo acá que están avisando a los hermanos que casi no se escucha. Por favor, amados, antes de continuar la enseñanza, me confirman si ya se escucha bien en las redes, por favor. Ay, voy a seguir hablando, si no, ¿cómo va? Digo yo. Ok, yo voy a seguir explicando, vamos a refrescar. Entonces acá notamos que dice, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Muchas gracias, hermano Panchito, hermano Juan Olivares, gracias por avisar. Entonces mirábamos que esta palabra donde dice, y sean para señales, desde el hebreo es ot, que también se puede entender al español como un augurio. Entonces Dios dejó en los cielos lumbreras. ¿Para qué? Para que se fuera una predicción de lo que se va a dar a futuro. Yo sé que esta palabra augurio nos da un poquito como de ñáñaras, diríamos, ¿verdad? Porque no es muy común en nuestro léxico cristiano, pero obviamente no la estamos ocupando en un sentido esotérico ni nada parecido, sino sencillamente a lo que en su
definición del concepto se refiere. Sencillamente algo que va a predecir lo que en futuro acontecerá. Entonces, estas señales, las lumbreras sirven para poder incluso dar evidencia de lo que dice el Salmo que Dios dejó ya establecido en los cielos y dejó fechado. Por otro lado, la palabra estaciones, esto es muy importante, miramos que desde el hebreo es moed y se puede entender como un nombramiento. Entonces, permítanme ir enlazando estas palabras desde su etimología hebrea para poder hacernos un concepto de lo que dice el versículo. El augurio lo que va a señalar es momentos específicos o designaciones. Dice moed, tiempo fijo o temporada. ¿Ya? Yo sí creo que el eclipse que hoy se dio en el norte de América, porque sí afectó México, Estados Unidos y Canadá, aunque especialmente Estados Unidos, definitivamente está señalando algo de parte de Dios. Ya vamos a refrescar por qué. Asimismo, dice que se puede entender como asamblea debido a que se reúne con un propósito definido. Y por otro lado, también se entiende como fiesta. Entonces, esta es la relación que hacemos con Hebreos cuando dice que a la iglesia se nos fue dada como la ventana, espiritualmente hablando, donde podemos ver con nuestros ojos espirituales y obviamente la revelación del Espíritu Santo, el señalamiento con eventos en el firmamento que van a determinar una hora, que van a convocar, que Dios convoca una asamblea para que se den situaciones específicas. Asimismo, mirábamos que esta palabra moed se desprende o viene de otra raíz más profunda, yaad, y que nos dejó, pero bueno, para menos a mí, muy impresionado, porque dice que es un cumplir en un tiempo establecido, es un citar a juicio. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando se dan señales en el firmamento, que como lo leímos en Lucas, son fuera de lo común, pueden decir Dios va a ejecutar un juicio. Pero no necesariamente para mal, aunque sí definitivamente tiene que ver con algún tipo de castigo, sino que también es lindo esto porque dice que también significa comprometerse en matrimonio, encontrar esposa. Entonces aquí definitivamente nosotros como iglesia, diría yo, nos emocionamos mucho, porque de hecho en el libro de Joel y en el libro de los Hechos deja ver la palabra que antes que se dé el arrebatamiento, se van a dar señales en los cielos. Amén. Pastor, ¿querías decir algo? No se lo estaba analizando. Estabas meditando. Sí, qué lindo. Ok. Por otro lado, esa palabra alumbrar desde el hebreo or es un aclarar, es un dar luz o iluminar. De tal forma que cuando se dan señales, es decir, acontecimientos en el firmamento fuera de lo común, nos van a dar más luz, pero no me refiero a la luz natural que alumbra, sino especialmente que nos trae revelación de parte de Dios. Amén. ¿Vamos bien? ¿Sigue, Ezequiel? Es la luz que menciona, no me recuerdo el versículo, pero dice, en tu luz vemos la luz. Sí. Porque es como lo decía en el principio, que el Señor revela la obra de sus manos. Y yo lo analizaba ayer que lo escuchaba y las manos rapidito se me vienen a la mente por la doctrina, ¿verdad? Lo de los 5 ministerios, ¿verdad? Sí. Lo que Él dejó establecido para perfección, para alcanzar esa estatura de casamiento, ¿verdad? Que es lo que está acá marcando. Sí, por ahí va la idea. Señales que como iglesia nos ayudan a darnos cuenta que se aproxima la fiesta que el Padre le está preparando al Hijo, la fiesta de boda. Amén. Ahora, por otro lado, miramos en Éxodo 13:10 que leemos, por lo tanto, cumplan el decreto de este festival cada año en la fecha señalada. Aquí esta palabra festival es moed. Es esa palabrita que mirábamos, significa el tiempo estimado o fijado
En donde sí, temporada o donde se puede citar a juicio. ¿Sí? Y luego, entonces, si seguimos leyendo Génesis, pero ahora en el versículo 16 del mismo capítulo 1, si me hacen el favor de hacerlo, dice: E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y el 14, 1:14, nuevamente. perdón. Y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Ok, entonces acá yo quiero poner acá que según su etimología podríamos decir, y sean para augurio y para fiestas. O sea, que señalen momentos específicos de lo que va a acontecer. ¿Voy bien ahí? Muy bien. Ahora, perdón, aquí solo yo había dejado una notita, pero solo permítanme corregir esto. Aquí está. Porque entonces resulta que yo quisiera poner un ejemplo, bueno, ayer lo mencioné, pero sí quisiera con la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, recordar el ejemplo que mirábamos ayer, que dice Isaías 68:8. Esta era una profecía, no sé si pudiéramos mirar rápidamente en qué año se escribió el libro de Isaías. Y vamos a hacer cuentas a 1948. ¿Cuántos años pasaron para que esta profecía se cumpliera? Miren qué interesante. ¿Ya lo encontraron o no? Aproximadamente 740, 701 antes de Cristo. 700, en el año 740. Sí. Digamos que fue en el año, saquemos promedio, 720 antes de Cristo. Y esta profecía, se las voy a leer, dice: ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Esta profecía se escribió más o menos así, a grandes rasgos, en el año 720 a.C. y se cumplió en el año 1948. Es decir, esta profecía tenía de estar ya dicho por Dios 2668 años antes que llegara a su cumplimiento, que fue en el año 1948. Porque es cuando surge Israel. Ese es el cumplimiento de la profecía. Ahora, lo impresionante es que cuando se cumplió esta profecía, me voy a adelantar un poquitito acá, resulta que según los historiadores, en la víspera de la declaración de independencia de Israel en el año 1948, según los historiadores, hubo una luna de sangre. Entonces, estaba en la agenda de Dios que en nuestro calendario gregoriano, en el año de 1948, tenía que independizar Israel. Eso no fue una casualidad, no fue que se le ocurriera a alguien, no, es que Dios ya había señalado en su agenda cósmica que para ese día y año Israel tenía que cumplir la profecía del libro de Isaías 66:8. Pero, ¿cuál sería la señal que apuntaría el acontecimiento en el firmamento? Que se iba a dar una luna de sangre. Interesantemente, yo quiero mostrarles una gráfica aprovechando esto que estamos platicando, porque en el año de 1948, antes de ver la gráfica, disculpen, quisiera explicar algo porque hicimos este machote que al final logramos llegar
al mismo con los hermanos que me ayudan. En la parte esta de abajo, este año que ustedes miran acá es el año en el calendario hebreo. ¿Ya? Para ellos, lo que fue parte del año 1947 y parte del año 1948 para nosotros es el año 5708 en el conteo del calendario hebreo. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es muy importante, me parece a mí, en el análisis de la profecía bíblica, porque el acontecimiento que nosotros estamos esperando principalmente es el arrebatamiento. De tal manera que el arrebatamiento también está señalado para que podamos hacer cuentas y darnos cuenta, valga la redundancia, de cuánto cerca estamos que se van a dar fenómenos atmosféricos. El sol se va a oscurecer, la luna se va a poner roja como que tuviera sangre y van a caer estrellas, pero no poquitas. ¿Ya? Entonces, para mí es importante, hermanos amados, que me puedan por favor atender acá con esta gráfica. Ahora, ¿qué pasó en el 48? En el año 1948 se cumple la profecía de Isaías 66. E interesantemente, hubo un eclipse de sol entre el 8 y 9 de mayo. Aparte de la luna sangrienta, según los historiadores, que el 14 de mayo, que estaban como un augurio, señalando algo que vendría a cambiar la historia, no solo de Israel, sino del mundo. ¿Sí están aquí conmigo? Vaya. Perdón, ustedes van a ser la voz de los que están ahí detrás de las pantallas, pero ¿se entiende el esquemita que hicimos acá? Sí, ya vimos entonces, la parte azul representa la parte de un año y la parte roja rosada representa la parte de otro año. Porque lo que nos interesa ver es el ciclo o año en el calendario hebreo que ocupa siempre una de las dos partes de nuestros años gregorianos. ¿Me da a entender? Ok, muy bien. Otra cosa que debemos considerar, y si me permiten acá recordar también estas notas que dejábamos, es que cuando dice fiestas, especialmente está haciendo alusión a las fiestas judías. Yo, investigando lo referente al tema, recuerdo que encontré que me parece que a la fecha los israelitas celebran 13 fiestas, pero bíblicamente encontramos que Dios dio primero 7 fiestas y luego 2 más. Que por cierto creo que por aquí tengo el listado de las fiestas. Padre Santo, hay mucho que ver aquí. Ahí está. Entonces, bíblicamente, las que nos muestra el Señor, que como que fueron las que Dios estableció y respalda, son Pesaj, Matzah, el Bikurim, Shavuot, Shofarim, Yom Kippur, Sukkot, Hanukkah y Purim. 9 en total. Entonces, cuando hay un acontecimiento o fenómeno atmosférico que coincide con alguna fiesta judía, ahí hay que ponerle mucho ojo. ¿Por qué? Porque entonces las fiestas que Moisés dejó escritas en el Pentateuco, que Israel debía observar y festejar, no fue que eran solamente conmemoraciones para el Israel nacional antiguo, no. Es que a él se lo llevaron a un monte espiritual en donde Dios le permitió ver ese pizarrón en las regiones celestes llamado firmamento. Y entonces Dios le dejó ver ahí como la realidad para que viniera a ser aquí, como bien decía nuestro apóstol, vio el proyecto y vino a hacer la maqueta, al revés de lo que es aquí en la tierra. Pero en el caso de las fiestas, la otra cosa que yo espero Dios tenga misericordia y nos siga ayudando
es que no se refiere solamente a, creo yo, sí son estas 9, las otras para mí incluso al leer que ellos celebran 13 fiestas, ahí ya digo yo, ese número tiene un mensaje, porque entonces ya ellos están haciendo otras cosas que Dios no les avaló, pero es interesante que ellos sí le dan la importancia, por ejemplo, al día 1, al primer día del mes o de Tishrei, sí, que es cuando empieza el año nuevo hebreo. Ellos hacen ahí una fiesta, aunque esa fiesta me parece a entender que no está respaldada por la palabra. Lo que sí me llama la atención es que es un nuevo ciclo para ellos. No sé si me estoy explicando. Ok, ahora, en el tema, y que ya, Padre Santo, y todavía platicando con Carlitos me decía, papá, el resumen ahí como quien dice le picada, pero bueno. Porque entonces acá miramos que hay ejemplos de acontecimientos, por ejemplo, cuando se dio la crucifixión del Señor Jesucristo, relata el libro de Lucas que hubo un eclipse total de sol. Lucas 23:45, al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. ¿Ya? Entonces, ahí el fenómeno atmosférico estaba mostrando que había una agenda cósmica que se estaba cumpliendo. Amén. Y que esto aconteció en medio de fiestas judías, la Pascua, la de los panes sin levadura. ¿Voy bien, hermanos? Ok. Ahora, yo quisiera avanzar. Otra cosa que conversamos ayer fue, porque ya pusimos, hoy yo solo refresqué un par de ejemplos, aunque ayer dimos más, de eclipses totales de sol, de lunas sangrientas, que marcaron realmente la historia en el caso del pueblo de Israel. Pero por otro lado, y que, bueno, también vimos ya, refrescamos ese ejemplo que estaba escrito cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y que entonces se dio un fenómeno atmosférico. ¿Sí me está dando a entender? Entonces ya vimos un ejemplo en la Biblia que describe lo que ya dijimos y por otro lado también la profecía de Isaías se cumple en 1948 y coincidentemente había un eclipse total de sol y una luna sangrienta en un ciclo o año hebreo. ¿Voy bien? Ok. Luego miramos los eclipses totales de sol. Yo quiero aquí hacer un énfasis. Hoy estaba escuchando yo así brevemente, me hubiera gustado oír más de un hermano, me parece que él es salvadoreño, que tiene una interesante enseñanza de una manera un poco no muy típica, digamos, ¿verdad? Pero lo poquito que le oí, él decía, no hombre, los eclipses no son señal. No todos son señal. Pero el libro de Lucas dice claramente, aquí dice, pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna y las estrellas que servirán como señales. Entonces, eclipses de sol, eclipses de luna, estrellas fugaces o lluvia de estrellas, eso pasa comúnmente, pero algunas van a ser fuera de lo común. Ahí es donde tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender cuándo se convierten en cosas fuera de lo común. Ok, en ese sentido, u orden de ideas, mirábamos, por ejemplo, lo que aconteció en los años 1811 y 1812. Es impresionante que hay una región de Estados Unidos que se llama Nueva Madrid, localizada en el este del estado de Missouri, a orillas del río Mississippi, y que esta, desde principios del siglo XIX, es decir, años 1800,
ha sido una zona sísmica a la fecha, la más activa del este de los Estados Unidos. En el año 1811 y 1812 se dieron 2 terremotos muy grandes. Uno fue el 16 de diciembre de escala 8.1 que destruyó totalmente esta ciudad llamada Nueva Madrid. La noticia dice que los habitantes aseguraron que el suelo no parecía estar quieto entre el 16 de diciembre hasta el 15 de marzo de 1812. El último temblor registrado, un testigo llegó a contar hasta 1874 temblores. O sea, fue una cosa destructiva y muy larga. Pero lo interesante es que nos fuimos a investigar un poco más y resulta que en el año 1806 hubo un eclipse, si no mal recuerdo, total de sol que atravesó Estados Unidos. Y en el año 1811, es decir, vamos a ver qué serían, 5 años después, hubo otro eclipse, pero que cuando estos eclipses, yo más o menos haría el trazo así, se cruzan, señalaron específicamente esa región de Nuevo Madrid. Y ahí es en donde se dieron terremotos y en gran poder destructivo. Ahora, lo interesante es que, como decía, estos eclipses marcaron, al cruzarse marcaron un lugar específico, pero esta intersección exacta ocurrirá nuevamente en una localidad del sur de Illinois, llamada incluso Pequeño Egipto. Y en esta misma área se encuentra la falla geológica conocida como la falla de Nuevo Madrid. Esta falla es una de las zonas sísmicas más activas en los Estados Unidos fuera de la costa oeste. Muy bien. Entonces, lo que nos impresiona es que en el año 2017 hubo un eclipse que atravesó Estados Unidos. Vamos a ver si tengo todavía. Sí. Aquí está. Me voy a adelantar. En el año 2017 sombreó el eclipse total de sol que entró allá por Oregon y atravesó varios estados de Estados Unidos y salió por el estado de Missouri, creo yo. Ese es en el 2017. Pero en este año 2024, hoy precisamente 8 de abril, nuevamente sombrea un eclipse. Y cuando estos se interceptan, señalan puntualmente esa región sísmica de Estados Unidos. Ahora, si ya vimos en la historia, año 1800, que aconteció algo semejante, posterior a 2 eclipses que señalaron un lugar específico, digo yo, ¿no será que Dios nuevamente está, como dice el libro de Hebreos, hablando de muchas maneras y de muchas formas? Y si a esto le sumamos nosotros que cuando leemos Egipto es figura, sabemos que en la Biblia el nombre de Egipto es figura del mundo, ¿no será que Dios está diciéndole a esta gran nación, salgan del mundo, salgan de la vida del mundo? Y si a esto le recordamos que el eclipse, no sé si todavía lo tengo acá, pero bueno, no tengo las notas, pero está bien, se me está yendo el tiempo. Pero este eclipse, incluso uno de nuestros apóstoles, el apóstol Luis Ponce, mencionaba cómo en este eclipse que se dio hoy, atraviesa 6 lugares en distintos estados que se llaman Nínive. Y un 7º que está muy cerca de donde iba a sombrear el eclipse. Entonces yo creo que definitivamente, si nos vamos a la historia bíblica, nos encontramos
a un profeta que está llevando un mensaje de arrepentimiento a Nínive, que les dice, Nínive va a ser destruida en 40 días, porque ahí se daban cosas aberrantes. Entonces, ¿qué creo yo que debemos de entender? Esto para mí tiene que ver con una señal. ¿Sí? Ah, muy bien. Ahorita voy a tratar aquí estamos, ok. Pastor, ¿querías decir algo antes de ver la Solo, pregunta? perdón, es que algunos le están llamando a este eclipse la señal de Jonás. Interesante. Sí, le pusieron así la señal de Jonás, ¿va? Ya. Y también yo vi alguito también de lo que usted mencionaba, de que no solo, creo que Pastor dijo usted que mencionó que dijo Ya. que no, que no era Que ninguna que no iba a señal. pasar nada. Entonces, otro pastor de otro país decía eso y le mencionaron este versículo, ¿va? Entonces tú estás igual que esa gente, le dijeron, ¿va? Aquel versículo de 2 de Pedro 3:4, dirán, Jesús prometió venir de nuevo, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual. Entonces le decían a él, decinos si el mundo sigue igual. Se están debatiendo, pero a veces es bonito, algo aprende uno. Entonces, y yo decía, pero, o sea, hay que estar de veras ciego para pensar que el mundo sigue igual, ¿va? El mundo no está igual, ¿va? No, no. Entonces, y entre ellos era que le mencionaban, no, pues sí está, yo le veo así, decía este predicador, la señal de Jonás para que nos arrepintamos. Yo lo veo también así realmente. Sí, porque... Y lo que realmente va a dar la respuesta, en mi caso pues, y en nuestro caso lo puedo deducir, sin el propósito de señalar, de criticar lo que el hermano comentaba, porque como repito, algunos programas he visto yo o análisis que hace este hermano, me reservo el nombre porque creo que es prudente. Lo que se va a ver es en el transcurso de este 2024. Si todo sigue igual, pues él digo con razón que no era señal. Pero cuando miramos esto y miramos la historia de la humanidad, años 1806 y 1811, y se dio esa catástrofe en esa localidad, no hombre, yo creo que no hay que pasar por alto esto que me parece por la palabra y siento por el Espíritu que Dios está enviando un mensaje. La pregunta acá dice, según lo que entiendo con el eclipse solar de hoy, ¿podría causar un gran terremoto? Pues fíjate, hermano, que tal vez yo no me atrevería como a decirlo así específicamente, que va a haber un terremoto. Porque no estoy recibiendo en mi espíritu una profecía en donde yo tendría que decir así dice el Señor. Pero lo que sí comprendemos por la palabra y por el espíritu es que Dios, como bien decía el pastor Iván, y lo comentaba por un comentario de otro pastor, yo creo que sí, Dios ahí le está enviando la prédica de Jonás. No solo a donde sombreó el eclipse, a toda esa nación y a todo el mundo. Porque si algo pasa en lo que va del año, como pasó en el 2017, porque esa es otra cosa, es impresionante. Nosotros tenemos, incluso voy a poner en breve un video del comentario que se hizo del año 2017 por todas las catástrofes que Estados Unidos afrontó y en gran manera en los estados donde el eclipse fue barriendo. ¿Ya? No pasaron solo ahí, pero mucho de lo que pasó, dicen los estudiosos, que es el año más caro para Estados Unidos por todo lo que tuvieron que trabajar en la reconstrucción de su país. Si quieren lo miramos de una vez. Vamos a ver, aquí está. Corre video. Espero yo. Ahí está. Desastre tras desastre. 2017 será recordado como el año de los extremos en Estados Unidos, 12 meses en los que sufrió inundaciones, huracanes, tornados, sequías, incendios y heladas. Murieron cientos de personas y la factura de los daños materiales, $306.000 millones, nunca fue tan alta.
Según los datos publicados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, fue el tercer año más cálido de la historia de Estados Unidos. La agencia federal alerta en su informe de los riesgos económicos del cambio climático. El gobierno de Trump, que duda abiertamente sobre la relación entre los combustibles fósiles y el calentamiento global, ha prometido impulsar la producción de petróleo, gas y carbón durante su legislatura. Ok, y ahora aprovechando que comentaron que era en el gobierno de Trump, ayer platicábamos también cómo el eclipse de ese año 2017 barrió la zona en donde aparecieron varios estados que tienen ciudades con el nombre Salem. E interesantemente, en los 4 años de Donald Trump, él no fue a la guerra con Estados Unidos. Al contrario, se dio la mano con Putin, se dio la mano con Kim Jong-un, se dio la mano con Netanyahu, que incluso ahorita Netanyahu en este año, al contrario de estar de manita sudada con los gringos, retiró su comitiva a una reunión que iban porque Estados Unidos prácticamente pues les dio la espalda. ¿Ya? Entonces, qué interesante que el eclipse barrió sobre esa área en donde lo que desde el hebreo sabemos significa Salem, pero también hace alusión a Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Entonces a mí me parece que por un lado aquel presidente, sin que yo vaya a decir con esto vayan a entender que estoy a favor o en contra, sinceramente me parece en cuanto a su administración, que no fue a la guerra, no llevó a la guerra a Estados Unidos, que movió la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, reconociendo con esto políticamente Jerusalén como capital de Israel. Entonces yo creo que él sí le atinó a una parte del mensaje del eclipse, de procurar buscar pues vivir en paz. Ok, esto lo comentamos y yo quisiera avanzar porque ahorita tengo que poner la cuenta ahora regresiva. Ay, ¿sí? Según los expertos, yo ya lo había escuchado, pero ahorita estoy corroborando aquí, esperan una serie de tornados mucho más Fuerte este año para Estados Unidos. Eso es bien importante que le pongamos ojo, porque fíjate que incluso el último que hubo en México, que fue ese fue en enero de este año. Ese fue en enero de este año. Sí, porque iba a ser el porque yo me recuerdo porque iba a ser el retiro, o sería finales. O tal vez sí fue el año pasado. Bueno, el asunto es de que a lo que me quería referir con ese huracán que destrozó tanto México y puntualmente Acapulco, ya su categoría, si no mal recuerdo, fue superior a lo que generalmente se había visto como ya algo muy, muy fuerte. Entonces, por ahí, fíjate, por ahí ellos ya están prediciendo científicamente, pero bíblicamente. Los científicos, los estudiosos, los meteorólogos. Fíjate, entonces, pues primero Dios que no les vaya mal, pero ya viendo la palabra, viendo la historia y concatenando estos pensamientos, yo creo que hay un mensaje de parte de Dios para que la gente se arrepienta. Interesantemente, por favor, pongan atención aquí en la gráfica. El eclipse de hoy, 8 de abril, es un día antes del 1 de Nisan. Mañana 9 de abril en el calendario hebreo es 1 de Nisan. Y el 1 de Nisan es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces, yo creo que hay un mensaje como que Dios le estuviera diciendo al mundo, salgan de la perdición de ese sistema. ¿Sí me va a entender? Sí. Pero esto solo lo podemos entender si el Señor Espíritu Santo nos lo concede y que pues especialmente nos da revelación a sus hijos. ¿Qué va a entender la gente que no es salva? Claro, lo que necesitamos es llegar y explicarles a la luz de la palabra. Amén. Ok. Entonces, ahora
yo quisiera irme a que avancemos en nuestro discipulado a considerar cuándo se cumplirán como señales para el rapto de la iglesia, obviamente. Las lunas de sangre y el eclipse de sol, que según me parece entender a la luz de la palabra, debe de ser un eclipse total de sol. ¿Sí están aquí conmigo? Ok. Tal vez, hermano, usted ya lo sabe, pero si no, por acervo cultural, déjeme contarle algo así rapidísimo. Los eclipses de sol pueden ser parciales, anulares o totales. Totales si la luz del solar es totalmente ocultada por la luna. Anulares y parciales si solo una parte del sol es tapado. Entonces ahí pusimos una grafiquita. Este vendría a ser un eclipse parcial, este un anular y este un total. Este total todavía como que nos pasamos un poquito de lucita alrededor, porque cuando es total, No, pero sí es así. sí, Pero no es tanto. sí, tal vez la diferencia especialmente se nota aquí, mira, aquí que este todavía se ve como un circulito Algo así. Sí. rojito, este es el anular. Pero el total ya solo se mira como el resplandor, Sí. porque lo cubre totalmente la luna, por eso se llama total. A ojo del hombre en la tierra, ¿va? Corona solar, creo que le dicen a ese como efecto. Como a ese anillo. Ah, interesante. Ok, entonces, vámonos a Mateo 24:3. Si lo leemos, por favor, hermanos. Como Jesús después se sentará en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado: dinos cuándo ocurrirá todo esto, qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia. Entonces ellos le hacen una pregunta: ¿qué señales? Eso es lo que en el tema especialmente nos concierne hoy. Y él empieza a dar una respuesta fechando, no con fechas, sino con señales. Cuando llegamos al versículo 9, dice así, leamos, hermanos. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Ok. Ayer, Ezequiel, recuerdo que en el grupo que tenemos de Isaacar, tú enviaste cómo se llaman los terremotos que se dan en los cielos. Cielomotos. Ok. Entonces, en este tema, especialmente el Señor me ha puesto o me llevó a enfocarnos en las señales del sol y de la luna. Pero hay algo más que yo espero Dios nos muestre y que estamos investigando, porque se tienen que dar para el anuncio del arrebatamiento. Permítanme parafrasear de alguna manera: se tiene que dar un eclipse de sol total, se tiene que dar la luna sangrienta y se tiene que dar que las estrellas van a caer, pero muchas, del cielo. Y esto en un ciclo, especialmente creo yo, no gregoriano, sino hebreo. Porque lo que hace en gran manera diferente un fenómeno atmosférico para que se pueda ver como una señal es que se conjugue alguna de las fiestas judías. ¿Sí me estoy dando a entender? Dígame. Estuve leyendo hoy en tantas noticias que empezaron a publicar teorías y todo eso, que precisamente hoy, con todo esto, el aprovechamiento de este eclipse, esta división de Estados Unidos, ¿verdad?, de la NASA, lanzó una misión de 3 satélites que ellos arrojaron al espacio, que por sus siglas se llamaba misión APEP. Y APEP es como, o Apophis es como el nombre de un dios egipcio, que significa serpiente, que era como un estudio que ellos quieren hacer para ver todas las perturbaciones y todo lo que está ocurriendo o lo que ocurría por ese efecto del eclipse, ¿verdad? Entonces, pero
Porque ponerle ¿Por qué tu le nombre, ponen ese ajá, nombre, vamos? ajá, y conlleva todo esto de las ciudades de Nínive y todo eso, o sea, pequeño Egipto y todo, yo estaba como que tratando de asimilar todo eso, ¿va? Ya. Pero sí me causaba mucha duda de que por qué, ¿va? O sea, qué es lo que... Es que esas son las cosas que nosotros como cristianos decimos, pero ¿por qué no le ponen, si quieren, Superman o la Mujer Maravilla a su comitiva esa, va? ¿Por qué ocupar ese tipo de nombres? Es como el cometa que se hizo ver hoy, en este día, ¿va? Que tiene en nombre el cometa Diablo. Fíjate que por aquí está, mira. Va, y otra cosa que estaba oyendo al pastor Chepito, ¿Sí? José Vázquez, bueno, Chepito, cariño, va. Estaba mencionando él lo que usted estaba leyendo ahí en Lucas, era, me parece, Ujú. y decía él que cayó un rayo, creo que antier, en la Estatua de la Libertad, y él lo relacionaba con aquel versículo que dice, vi caer al diablo. Ah, Ajá. ya. Entonces él decía, eso no es normal, o sea, no es normal que todo eso esté aconteciendo en este preciso momento del eclipse, ¿va? O sea, le tenemos que poner, lo que usted decía, ¿va? Le tenemos que poner la debida atención a esos acontecimientos, ¿va? Fíjate que hubo un pastor que precisamente nos compartió esa fotografía Ujú. y yo no me fui a escudriñar cuándo fue, pero entonces tú sí constataste o lo oíste del Yo lo oí pastor de él, pero Chepito. la fecha sí no, pero se puede ver. ¿Va? Sí. Hermanos, perdonen, la verdad que las aportaciones, los comentarios están muy importantes e interesantes y creo que mejor vamos a aprovechar. Yo tenía precisamente dentro de lo que íbamos a platicar al final un poquitito de este cometa, que no sé 4 si le días. llaman el cometa Diablo, creo yo. Sí, hace 4 Eh, días. Iván lo trajo a colación, pero por otro lado, 4 días, hace 4 días. hace 4 Ujú, días sí. yo voy a ver si logro moverme acá. Voy a ver si me enlazo aquí. Ay, voy a ver. Voy a tratar, hermanos, perdonen. No, ya sé. Mejor lo vamos a hacer diferente. Miren, pues, esto que voy a buscar acá, vamos a ver. Cae rayo. Ok, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. A ver. Pero tendría que moverlo al... Ok, lo que voy a hacer es mejor solo poner la fotografía. Aquí está. Vamos a ver. Voy a ver si se la logro poner acá, hermanos. Ténganme un poquito de paciencia y de todas formas, yo pensé que hoy íbamos a, Sí. bueno, siempre pienso así generalmente, ¿verdad? A terminar el tema, pero solo déjenme ponerle esto porque lo comentaron los hermanos. Aquí está. Miren esto. Esto pasó, ¿hace cuánto, Iván? 4 días. Hace 4 días. Dice que no es usual que pase. Ujú. Incluso yo me atrevería a decir que por el tamaño de la estatua, sabiendo que es hecha de un metal, Le esta tienen estatua tiene que pararrayos. tener pararrayos. Eso Sí es o lo que sí. comentaba. Sí. Entonces, que eso haya pasado en el contexto De todos. cercano al eclipse total de sol, que ya hablamos, creo, pues creería yo, bastante entre ayer y hoy, esto tiene que significar algo, o sea, como que Dios está llamando la atención. Estados Unidos está realmente siendo llevado, lo digo con pena, pero al despeñadero por sus gobernantes. Ellos están comprando voluntades, no solo dentro de Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos, para que aprueben las leyes
inicuas. Eso usted lo puede investigar y se dará cuenta que eso está haciendo Estados Unidos. Eso es penado por Dios. Entonces ahorita ya el eclipse, ya vimos lo que pasó en el año 1800 en esa región de Nuevo Madrid, que por cierto está en el área que se le llama Pequeño Egipto. Ahora resulta que se da este rayo en la Estatua de la Libertad. Yo diría, no hay que ser escépticos ante tantos acontecimientos, ¿verdad? Y se me viene otra cosa que estaba enseñando el apóstol en el... No salió la imagen. No, Ahí perdón, está. la estaba comentando y no me avisan, hombre. Ahí está Ahí en está. pantalla. O tal vez sí. El apóstol Perdón, mencionaba hermanos, ahí está la imagen en pantalla, ¿sí? en el reloj de Dios que cuando Estados Unidos prácticamente le dio la espalda a Israel, sucedió el accidente del barco. ¿Va? Entonces él Sí. decía, pero con toda la tecnología que se tiene ahora, ¿cómo no se van a dar cuenta que van a chocar? ¿Va? O sea, no es... y viene por lo que usted dice, ¿va? ¿Cómo es que esa estatua no va a tener pararrayos si se sabe que... Pero entonces no son cosas... No. Ya Y no. fíjate que eso de la destrucción del puente ahí en Baltimore, Baltimore. sacaron un video que no sé si será amarillista, pero se mira que cuando el barco choca, explotan en la parte de arriba, unas como lucitas, ¿verdad? Entonces, yo creo que definitivamente hay un mensaje de parte de Dios para todo el mundo, que hermano, ¿quién en el mundo no sabe de Estados Unidos? ¿Verdad? Ok, hermanos, el tiempo a mí se me agotó, pero si quieren, como diría mi apóstol, dejamos algo para mañana. Porque ahorita, a donde yo quería que pudiéramos entrar, es a esto que les decía. ¿Cuándo se cumplirán como señal para el rapto de la iglesia los eclipses totales de sol y la luna de sangre? Esto yo quisiera que lo conversemos. ¿Por qué? Porque con la tecnología y las herramientas que hoy por hoy tenemos a la mano, hermano, yo me lo disfrutaba. Ayer, cuando conversábamos con mi hijo Carlitos, porque aquel es parte del grupo de Isaacar que me han estado ayudando a investigar, y entonces logramos encontrar una herramienta en donde se ven, no sé si me dijo Carlitos, a 100 años plazo por los científicos, astrónomos, meteorólogos seguramente, cuándo se van a dar eclipses. Pero si quieren lo dejamos ahí porque si no me emociono y ya se nos fue el tiempo. Espero que en el nombre de Jesús, hermanos, esta noche hayamos podido juntos ver en la palabra lo que especialmente a nosotros nos interesa, ¿verdad? Comprender que Dios dejó en el firmamento revelación de su obra. La obra de Dios incluye nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Busquemos el texto, si quieren, donde dice que Dios perfeccionará su obra. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si me ayudan. ¿Saben? Yo creo que está en Pedro, ¿verdad? Es la de Filipenses 1:6. No estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Cristo regrese, ¿no? Sí, ese es. Ese es. Filipenses 1:6. Ese es. Entonces, sí, vamos a ver. Filipenses 1:6. ¿Lo puedes volver a leer? Es que aquí solo tenía ese espacio, pero no la tengo completa. Ok, yo lo voy a ubicar. Filipenses. 1:6. Aquí lo tengo. Ajá. Entonces, dice la versión de la Reina Valera. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó
en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí. Entonces, fíjate que esto yo lo relaciono y es ahí a donde me quería referir. Y con esto voy cerrando, hermanos, disculpen. Pero yo me quería referir precisamente a los textos que leímos ahí del Salmo. Déjenme poner esto aquí como debe de ser. Muy bien. Entonces fíjese pues, Filipenses dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ok, entonces ese día, en esta versión dice del día de Cristo Jesús, en la otra que leíste es hasta que el Señor vuelva por su iglesia, leíste, ¿va? Interesante. Fíjate, interesante, habría que escudriñar ese texto, ¿verdad? Pero a lo que yo me quiero referir es que Dios en el firmamento revela la obra de sus manos. Dentro de la obra de sus manos está Filipenses 1:6, que somos nosotros. Entonces, vuelvo a la carga. La Biblia nos deja ver en el libro de Joel y el libro de los Hechos que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Perdón, otra vez es que... Ok, ahí está. De esto yo quisiera que entonces podamos conversar, hermanos, en el nombre de Jesús. Así que los invito desde ya al próximo trazo del Escriba Primero Dios. Ahí, si Dios permite, vamos a entrar de lleno a ver cuáles son las señales y a considerar también datos científicos de cuándo van a acontecer. No vamos a fechar de ninguna manera, pero sí dice la Biblia que si Dios nos da sabiduría, tenemos que saber contar. Amén. ¿Les parece si lo dejamos hasta acá? Ni modo, ese cheque. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por bendecirnos en el nombre de Jesús con tu buena palabra. Señor, por favor, ten misericordia. Te amamos, amamos tu venida y por eso te solicitamos que nos dé revelación, Señor, para entender lo que estás enviando, Señor, a través de estas señales que nos llevan a meditar en cuanto a que cada día está más cerca tu retorno. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, pidiéndote que nos lleves a todos con paz y bendición de vuelta a casa y que sean bendecidos también los que en su casa o en algún otro lugar sintonizan este discipulado. En el nombre de Jesús, amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y donceles